Telemágico, amigos de La Voz de la Razón, es un gusto saludarles. Estamos transmitiendo desde los bajos del Palacio Municipal, donde desde antes de las 7 de la noche, maestros de los diferentes sectores de las diferentes escuelas de aquí de Valladolid, de los diferentes niveles, cabe destacar, se han reunido para continuar con su manifestación pacífica aquí en los bajos del Palacio Municipal, para hacerse escuchar, para hacerle llegar a los diferentes maestros los nuevos puntos que han dado a conocer el día de hoy a través de su página de Facebook. Dieron a conocer que no van a dar clases, siguen su protesta de brazos caídos en sus planteles, cubriendo los horarios que deben desde las 7 de la mañana, los que van en turno vespertino, matutino, van a cubrir su horario, después se congregan aquí en los bajos del Palacio Municipal, como lo estamos viendo. Todos los maestros durante todo el día de este jueves han estado aquí en los bajos del Palacio Municipal. Cabe destacar que se ha cerrado la vialidad. El ayuntamiento le ha dado la facilidad a los maestros para hacerse escuchar, para manifestarse, para hacer esta manifestación pacífica aquí en los bajos del Palacio Municipal, y estaremos llevando, como siempre, este es un programa especial sobre la reforma educativa, lo que sucede aquí en Valladolid. Continuamos. Esa persona que ha hecho durante toda su trayectoria, y vamos a ver que es una persona muy nefasta, que ha participado hasta en asesinatos, pero aún así la cúpula priista lo mantiene y le da lugar dentro de su gobierno. Dice así, esto lo saqué de la revista Proceso. Dice, con más de 4 décadas de trayectoria política, Emilio Chuaifet Chemor, ahora secretario de Educación Pública, es un sobreviviente de la lucha por el poder, formado al amparo de la vieja guardia del grupo Atlacomulco. Sortió las desgracias de sus antiguos jefes y amigos, concretó acuerdos con diferentes grupos políticos, se confrontó algunas veces y se mantuvo vigente incluso cuando el PAN ocupó la presidencia. Ha sobrevivido pese a los episodios oscuros de su carrera, sospechosas operaciones electorales en el Estado de México y como secretario de Gobernación, ruptura de acuerdos, polarización política y la matanza de Actial en diciembre de 1997. En 1989 fue nombrado titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y 2 años después lo hicieron director del Instituto Federal Electoral. Su trabajo en esta instancia contribuyó a la recuperación del PRI en las elecciones intermediarias del 91. Su premio, la gobernatura del Estado de México, en una elección que ganó en 1993 con dispendio, represión y denuncias, porque la credencial para votar de los mexiquenses llevaba su firma. El año del levantamiento zapatista, del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y a unos cuantos meses del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Chuaifet se dirigió a Salinas el 30 de noviembre. En su último día de actividades como presidente, lo calificó de estadista y agregó: ninguno de sus contemporáneos podrá regatear el mérito de haber cambiado a México. En un momento tal, agotados ciertos patrones de conducta, liderazgo y relación con la sociedad civil, de habernos empecinado en seguirnos, hubiéramos fracturado irremediablemente la unidad nacional. O sea que este señor no es primera vez que intenta dividir a la nación. Siempre ha tratado esta situación. Y apenas con 22 meses como gobernador, en julio de 1995, fue designado secretario de Gobernación por Ernesto Zedillo, que reconocía en él un buen interlocutor y un demócrata. En la edición 1045 de Proceso, Salvador Corro reseñó los tropiezos de Chuaifet. Primero, no logró fácilmente la aprobación de la reforma electoral que se planteaba para 1995, aunque esa se concretó después. Fue el año en el que se enfrentó a Manuel Camacho Solís, quien en una carta criticó su actuación. Chuaifet respondió señalándole errores ortográficos, de manera que se granjeó un apodo: el pequeño Chuaifet ilustrado.
En 1996, cuando hizo su aparición pública al Ejército Popular Revolucionario, Chuaifet sentenció: yo no admito que se les llame guerrilla, fue una pantomima montada para ganar publicidad. Semanas después, esa pantomima atacó instalaciones militares y policíacas en 4 estados del país. Y veamos hasta dónde llega el cinismo de esta persona. Se dice que también intervino en el conflicto zapatista. Una condición para la paz en Chiapas fue generar una serie de modificaciones constitucionales en materia indígena, basados en los llamados Acuerdos de San Andrés Larraízar. La iniciativa sería elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOMA, integrada por legisladores de los diferentes partidos. Los zapatistas aceptaron el planteamiento y el gobierno federal, por conducto de Chuaifet, también. Sabremos honrar nuestros compromisos, dijo el muy cínico. El 28 de noviembre de 1996, en la sala de juntas del Hotel Flamboyán en San Cristóbal de las Casas, Chuaifet rechazó la propuesta con el argumento de que tenía deficiencias técnicas jurídicas. Los integrantes de la COCOMA le indicaron que eso se podía resolver en el proceso legislativo, pero Chuaifet se mantuvo en la negativa y entonces le dijeron que había traicionado su compromiso, diciendo: ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones, o sea, anís o sus jaiboles, y no estaba en condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza. Así que imagínense, no podemos aceptar un acuerdo con esta persona. Aunque él venga y nos diga: vamos a tratarlo y acepto sus términos, porque sabemos que en la historia él ha demostrado que no sabe cumplir con sus compromisos, que dándonos la vuelta nos va a dar otra vez la puñalada por la espalda. Quien salía de la zona de conflicto, la comandante Ramona viajó con pasamontañas y portando la bandera mexicana. Chuaifet se tragó su amenaza ese mismo día. El 20 de octubre de 1996 tuvo otro tropezón, cuando el arzobispo Norberto Rillera Carrera expresó que a la autoridad que se sale del marco legal y viola derechos, no hay obligación de tributar obediencia. La Secretaría de Gobernación amenazó con aplicar sanciones a los representantes de la Iglesia que llamaran a la desobediencia civil. Los obispos cerraron filas y otra vez el mexiquense se tragó sus amenazas. O sea que siempre Chuaifet. Por esos años era famoso por su apariencia de demócrata y su actuar autoritario. En medio del conflicto postelectoral de Tabasco intervino de manera que exaltó la indignación, porque también actuó en contra del derecho de ese tiempo. Finalmente, el 22 de diciembre de 1997, en la población de Actial, en Chiapas, la matanza de 45 indígenas, entre los que había niños y mujeres embarazadas, provocó su salida de gobernación. En una entrevista con Aristegui, Chuaifet aseguró que no había prevención suficiente ante las conductas humanas y que la matanza había sido parte de conflictos comunitarios. Aristegui le recordó que el obispo Raúl Vega declaró que le había avisado. En entrevista con Proceso, Vera sostiene que habló con Chuaifet varias veces, la última a mediados de 1996, sobre la situación en Chiapas. Hasta entonces yo creía que se trataba de una estrategia equivocada, pero cuando vi la operación directa de los paramilitares, me di cuenta de que era una estrategia contrainsurgente y que la paz que proclamaba Chuaifet era una contradicción, pues el gobierno era el generador de la violencia. Y recuerda que en octubre de 1997, Vera envió una carta denunciando la operación de los paramilitares. Rechazó además la versión de Chuaifet, que niega la participación del gobierno, pues asegura que cuando los paramilitares ingresaban a las comunidades, les abría paso el ejército y tras los saqueos eran los militares que les vendían los productos robados a los indígenas. Gobernación es responsable de la política interior del país y en ese tiempo se aplicaban políticas de guerra con asesinatos,
saqueos y violencia. Y por otro lado, un diálogo de paz. En eso no puede quedar exento el secretario de Gobernación. Él era responsable de preservar la paz y el equilibrio interior del país. Yo no hablé en general, como dice, le hablé en concreto de lo que ocurría, sostiene el arzobispo. Al presentar la propuesta de reforma de Peña Nieto, se refirió a la evaluación de los maestros. No dependerá de caprichos, ni intereses particulares, ni habrá negociación, ni pacto para examinar a los maestros del CENTE, dijo. O sea que desde esa fecha hasta nuestro propio líder sindical ya sabía cómo nos iban a evaluar y aún así nos vendió ante Chuaifet. Este es nuestro flamante secretario de Educación, un ser traicionero y vil que no respeta ni acuerdos y pactos, autoritario por naturaleza y no duda en usar la fuerza pública en contra de los que les estorban para sus negros fines. Como ustedes ven, esta no es una blanca paloma. No sé por qué el gobierno lo sigue manteniendo, le sigue dando cargos en las cuales lacera la unidad nacional. Por eso yo mismo digo hoy que no solamente votemos porque se quite esa ley, sino también saquemos a Chuaifet de allá. ¿Lo podemos hacer o no? ¡Fuera Chuaifet! ¡Fuera Chuaifet! ¡Fuera Juan Díaz de la Torre del Sindicato Nacional también! Y quiero orar para despedirme. De los que estábamos, fuimos participando, fuimos diciéndole de manera respetuosa, pero enérgica y con convicción, que nosotros en primer lugar ya habíamos analizado las consecuencias que nos podría traer nuestros actos, que nosotros íbamos en pos de unos ideales y a defender nuestros derechos, que la reforma educativa, mal llamada así porque es una reforma laboral como se ha practicado, están pasando por encima de nuestros derechos. Uno por uno los compañeros fueron platicando y el señor no le quedó más remedio que al término de la reunión bajara el tono de su voz. Maestros, el profesor seguramente sabrá lo que se está diciendo. No lo decimos en tono de ironía, en tono de burla. Simplemente les decimos que si ustedes, cuando les visiten sus supervisores, si estos se ponen agresivos, recuérdenles que fueron maestros antes que directivos. Y como tales, tienen que recordar sus raíces, sus orígenes y pensar como maestros antes que como representantes de la SEP. Eso fue en la secundaria. En la primaria, hoy tuvimos la visita del señor director de educación, Delio Peniche. De igual manera, el profesor, de manera muy respetuosa, muy amable, con mucha jovialidad, habló, tal parecía, pues que estábamos entre amigos. Y qué bueno que se comportó de esa manera. Pero al final de la reunión sentimos pues que él iba también con otra consigna de tratar de enterarse antes que nada del sentir de la zona 081 de Temozón. Uno por uno, mis compañeros y yo, los directores, fuimos tomando la palabra a invitación suya, presentándonos quiénes éramos, cuántos éramos, etc. Y le fuimos diciendo nuestras inquietudes. Los escuchó, los tomó en cuenta y una por uno empezó a darnos una explicación de esas dudas. Pero en la plática el profesor reconoció que él no conoce a fondo el documento sobre la reforma educativa. No la conoce. Y un servidor le cuestionó en el sentido de que es preocupante, muy preocupante, que se pretenda aplicar tal normatividad, tal documento, tales leyes, si nuestras propias autoridades lo desconocen. Por favor, compañeros, mencionarles y platicarles de algo.
Sí, como ya creo que de panadería, ¿verdad? Estamos así como que ya escuchamos bastante. Hace un rato decía que quería motivación. Yo quiero ver cuántas Shakiras hay aquí, porque las maestras somos artistas. Bien, se me acaba de ocurrir algo para llevar a Mérida. Y ahorita cuando escribí ya lo vamos a entender. Agarren su ritmo y vamos a cantar en Mérida como va. Llegó el momento que se esperaba, ya despertó ese maestro que no luchaba, ahora despierta, no tiene miedo, sabe que falta la tiene su presión y la unión se siente, Valladolid presente, hoy estamos con todo, lucharemos de frente, arriba compañeros, tenemos que ganar, vamos, vamos, vamos todos, arriba compañeros, tenemos que luchar, ¡toma! Gracias, un fuerte aplauso, compañeros. Sí, cierto, el maestro siempre ha sido artista, tiene que ser de todo, y ahorita hasta administrativo y hasta va a ser de plano todas las actividades que vamos a mencionar. Me gustaría platicar algo, como dice la maestra acertadamente, hemos estado platicando y hemos estado hablando, pero sin embargo, cuando se nos entrevista y se nos pregunta, la ignorancia es muy grande. Maestros, lean lo que se nos están aplicando, no se dejen engañar y simplemente repitan lo que aquí ignorantemente podemos decir. Lean el artículo, lean las estafetas que se están mandando, las leyes que se están aplicando y la ley de reforma. No se dejen engañar en el sentido de decir qué es lo que están diciendo la televisión o qué es lo que dicen los maestros acá. Tengan la reforma en la mano para que se puedan defender y escuchar. No seamos ignorantes de la reforma y simplemente gritamos no a la privatización, porque parece mentira, en ningún momento dice a la privatización allá. Se nos ataca de una forma que no lo dice, pero se da a entender. Por favor, lean esto. Hoy nos pasó una experiencia muy grande y déjenme comentar. Se habló que a Alfa, a mí se secuestraron, que nos hablaron, incluso comenzaron un montón de mensajes a correr. No, maestros, tampoco estamos cerrados al diálogo, a lo que venga también de Mérida. Hoy tuvimos una entrevista a algunos directores, desafortunadamente me atrevo a decir que 5 directores de los 12, 16 que se les invitó, más de la mitad no se presentaron, quizás por miedo. Pero sin embargo, maestros, yo les invito que ese miedo se convierta en coraje y sigamos adelante. Se nos invitó a participar en la inspección y fuimos 5 maestros nada más, directores, de los cuales no estamos muy bien empapados y no sabíamos de la reforma. Desafortunadamente, algunos cuantos que estábamos ahí pudimos decir. Y lo primero que le pregunté al señor Raúl Zapata, ¿usted está conforme con la reforma? ¿Usted es maestro? Y me dijo que sí, y que es un maestro comisionado. Entonces, si usted me viene a preguntarle cuáles son mis dudas, las mismas dudas que tenemos nosotros, las debe de tener usted. Ya leyó la reforma. Y lo primero que me dijo, como dijo el maestro, no, vengo a escucharlos a ustedes. ¿Cómo va a haber un mismo diálogo si ellos no conocen la reforma? ¿Cómo puede haber un mismo diálogo, maestro, si nosotros no conocemos la reforma? Y de esos 5 directores que estábamos allá, desafortunadamente estábamos abogando por no la privatización. No es solamente la privatización, maestros. Y déjenme decirles que por parte, y eso sí lo pongo en claro, por parte del maestro Raúl Zapata, dijo que a nivel primaria 0 de descuentos. No va a haber ninguna amenaza a maestros que estén con contrato y mucho menos a las bases que apenas se acaban de adquirir. No tengan miedo, que eso no va a suceder. Y de plano se lo pregunté directamente con él. Estemos seguros que no debe de haber esas represalias con ningún maestro. Y sin embargo, siguen habiendo esas represalias, maestros. Ustedes, junto con nosotros, debemos de unirnos. Este paro no debe ser solamente vallisoletano, debe ser completamente todo el estado. Espita, Piste,
Chemash y todos los pueblos, Temozón, Tecón, todos los pueblos debemos unirnos. Escuela técnica, hace rato vi una pancarta por acá. No se agüiten, maestros, las amenazas han estado encima de todos nosotros. Pero si se hacen leyes injustas, no le queda más al pueblo que desobedecerlas. Y eso es lo que nos sucede el día de hoy. El lunes pasado, en la telesecundaria Mariano Matamoros de Popolá, recibimos la visita de 3 personajes del sindicato, de la sección 57. Llegaron pensando que llegaban a dar órdenes, y se les recibió una maestra de la escuela, les dijo que si no tenían vergüenza de llegar a estas alturas, cuando ya palo dado, ni Dios lo quita. Sin embargo, le dijimos palo dado, ni Dios lo quita, pero no, estamos iniciando una lucha que anteriormente habían iniciado los maestros de Oaxaca, de Guerrero. ¿Y cuántas veces no dijimos que esos maestros eran intransigentes cuando los escuchábamos? Ahora que estamos en los zapatos de esas personas, es cuando nos ponemos a pensar. Pero creo que hemos empezado a levantar la voz, y esta chispa que no termine, que no nos amenacen. Al día siguiente, el martes, llegó la coordinadora de telesecundaria, y yo sabía que iba a llegar a Popolá, porque la topé en unos topes yéndome a Mérida a llevar a mi hija enferma. La topé y quise comunicarme a la escuela para decirles: abusados, ahí les va. Y al rato llegaron, pero cometieron una equivocación. Cuando llegaron, los maestros estaban en junta con la Sociedad de Padres de Familia para informarles de que no se iban a suspender las labores. Llegaron, pidieron hablar solo con los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia, que no estuviera ningún maestro. Se encerraron en la dirección y empezaron a decir que los maestros eran unos flojos, que el gobierno les estaba dando un montón de cosas y que no era justo, que estaban engañando a los padres. Inclusive le llegaron a decir que el maestro recibía bastante dinero para hacer recursos didácticos. Posteriormente, después de que la madre de familia la presidenta junto con su comitiva los escuchó, ya les había llevado como 2 horas. Cuando se iban a retirar, la madre de familia le dijo: momento, señora o señorita, no sé qué sea usted. Bueno, yo tampoco, ¿verdad? Momento, ya la escuché a usted, ahora quiero que entre los maestros para decirles todo lo que usted me dijo y que confrontemos entre ustedes a ver lo que nos dijo. Y cuando entran y los maestros se enteran de todo lo que la coordinadora le había dicho, bajaron la cabeza. La misma coordinadora. Le dijeron los maestros: no es así. Es que ya nos vamos, nos retiramos. No, se queda usted, señora, le dice la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, hasta que quede todo claro. Y nosotros apoyamos a los maestros que van a suspender clases al día que ellos quieran suspender para que logren sus derechos. Buenas noches, maestros. La verdad me da mucho gusto estar acá con ustedes. A las 8:30 sale mi camión, así que tenemos un poco de prisa. Me voy a la ciudad de Chetumal. Yo soy orgullosamente vallisoletana, pero ahora estoy viviendo en Quintana Roo. Nos estamos allá instalando, maestros. La verdad, me da gusto que me hayan dado un momento el micrófono para decirles que no decaigan, maestros, que el ánimo, que los maestros podemos. Allá en Quintana Roo, el día viernes, hace unos días desfilamos 14,000 maestros. Todos los municipios estuvieron presentes: Cancún, Playa del Carmen. Yo soy de Playa del Carmen. Ahorita con el gobierno no quieren aceptar esa movilización. No puede ser que tantos maestros estemos equivocados, maestros. La verdad, que no decaiga el ánimo. Me gusta ver por medio del Face que Valladolid está arriba, está adelante. No decaiga el ánimo, maestro, que no nos dejemos amenazar por ese gobierno corrupto que tenemos, porque los maestros somos muchos. Quintana Roo está presente. Esta es una muestra, maestro, la verdad, de la unidad de los maestros. La
verdad les agradezco y me da mucho gusto, como les digo, verles acá unidos. Vamos a seguir adelante, maestros, hasta que el gobierno se dé cuenta que lo que está haciendo es un atropello con los maestros. Muchas gracias. Un aplauso, se va. Hagan viajar. Amigos de Telemágico, continuamos en el Centro Histórico de Valladolid, en los Bajos del Palacio, con una de tantas maestras que están en este movimiento magisterial de Valladolid. Maestra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por concedernos esta entrevista. Díganos a los televidentes que nos están viendo cuál es el procedimiento de este movimiento aquí en Valladolid, qué sigue. Sabemos que desde el martes algunos maestros, algunas escuelas empezaron con sus paros laborales en sus centros de estudio, en sus centros de trabajo. Pues vamos a seguir en pie de lucha porque sentimos que nos asiste la razón, primero. Segundo, hay una mega marcha en Mérida en la cual pues estamos invitando a todos los maestros, a padres de familia a participar para demostrar al gobierno que realmente tiene que escucharnos, tiene que aplicar la justicia para el pueblo que lo eligió. Esto va a ser el sábado, ya nos estamos organizando por escuelas y necesitamos nosotros pues la respuesta y necesitamos de verdad ser escuchados, porque yo creo que esto va a concluir en el momento que nuestras autoridades nos abran las puertas y manifestemos con argumentos el porqué de estos paros laborales. Aquí en Valladolid, ¿hasta cuándo siguen los paros laborales? Sabemos que hay suspensión de labores, los niños no van a clase para que los padres de familia estén enterados, no manden a sus hijos porque no hay motivo. Claro, todo depende de la respuesta del gobierno. Nosotros tenemos toda la mejor intención de que eso se acabe. Nosotros somos maestros de mucho compromiso, de mucha trayectoria, maestros de verdad que apreciamos, queremos nuestro trabajo, pero sí sentimos que esto es un atropello y todo depende del gobierno. Sentimos que ellos son los que tienen que comprometerse a poner fin, porque ellos fueron los que dieron inicio a una situación tan delicada de meterse en cuestiones del pueblo, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de inestabilidad en el trabajo de cada uno de los docentes. Por eso es muy importante que ellos pues tengan esa apertura para terminar esta situación. Ya no depende entonces de los maestros, estamos buscando un diálogo, estamos buscando que seamos escuchados, tomados en cuenta y sentimos que no hay una respuesta, al contrario. Sabemos que hay gente del mismo gobierno que está minimizando esta situación, que está contando las cosas y desafortunadamente están diciendo que nada pasa porque nos están mostrando a los maestros una figura, un planteamiento de este movimiento, de las leyes de una manera superficial y nosotros estamos en las calles peleando lo que realmente nos va a afectar. ¿Sí? En la cuestión por ejemplo, de la evaluación, en la cual viene siendo una situación como que te ponen medida 3 veces y quedamos fuera. El problema no es la evaluación en sí, el problema no es ni el cómo, el problema es que a nosotros no nos llega una respuesta evidenciada. O sea, si me dicen reprobaste, no me muestran los resultados en forma específica en qué fallé. El mismo examen que yo presenté no se me es devuelto, me muestran resultados. Y esto ya lo hicieron ley. Entonces yo ya quedo en una situación como maestra inestable. Ya no se puede confiar en esos resultados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sabemos que hay cosas que se pueden manipular y una de ellas podría ser esto. Entonces no se vale que solamente a través de un examen dependa mi cuestión de seguir en la docencia o no. ¿Por qué? Porque para mí como maestra una situación de calidad educativa no solamente es la evaluación, hay otros actores y factores que contribuyen a que tenga calidad o no. Inclusive la participación del gobierno en esta búsqueda de calidad es determinante. Y en las nuevas reformas no existe una participación más que de fiscalizar. No hay una participación en la cual ellos den las facilidades de crear una escuela de verdad, de calidad en cuanto a infraestructura, materiales, libros de texto, programas correctos. En esos momentos contamos con libros desfasados, un programa de 2011 que no está de acuerdo con los libros de texto actualizados
Y realmente, pues eso también es un detonante que va en contra de una calidad educativa. Lanzan una ley en la cual el escenario no está completo. Entonces, de ahí de entrada, pues sentimos que ellos están haciendo un lado, quedan en una situación como de verdugos y a nosotros nos dejan en el panorama para alcanzar un nivel de calidad diferente y realmente yo siento como maestra que no por allá van las cosas. Esa es una de las grandes situaciones. Otras que están atropellando mis derechos como trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Creo que nuestra dignidad como maestro pues la tenemos que defender, porque la profesión pues significa mucho para nuestro país. Todos sabemos que la educación es pilar de un país, entonces no se puede minimizar, no somos cualquier profesión, no somos gente improvisada, tenemos una trayectoria, tuvimos kinder, primaria, secundaria, preparatoria, tuvimos la carrera, para que ya tenemos, yo en mi caso tengo 22 años de servicio, para que ahorita me quede penda de un hilo mi estabilidad laboral y mi vida personal, ¿sí? Porque de repente puede fallar algo que no esté dentro de mis manos y quedo sometida a una ley que de repente me va a causar un estrago en mi vida personal, en mi vida social, en mi salud. Entonces yo creo que lo único que debemos de buscar pues es mediar qué quiere el pueblo. Nosotros queremos una situación justa y aquí se arreglan las cosas. Un llamado final para los padres de familia. Un llamado final para los padres de familia, que tengan un acercamiento hacia el maestro, que ahorita hay muchas maneras de llegar a la información, hay muchas maneras de estar bien documentado y que realmente si ellos se dan a la tarea de buscar nuestra información o de buscar la información o la explicación, vaya, de esta información, yo creo que van a entender la postura del maestro y van a anexarse a esta lucha, porque ellos tienen pues ya también su situación económica en la cual quedan ellos también como participantes en la búsqueda de la calidad educativa, pero tienen que aportar, además de su apoyo que lo hacen siempre, tienen que aportar economía para mantener la infraestructura en la cuestión de donde se plantea la autonomía de la gestión, en la cual se pide que los maestros, padres de familia y alumnos, junto con el director, busquen pues tener una escuela bien en cuanto a infraestructura, y eso cuesta mucho dinero. Lo que le competía al gobierno mantener, lo quita, ellos se deslindan y le dan toda la facultad, que parece como que un premio, pero realmente no. ¿Por qué? Porque la realidad social no la tomaron en cuenta, y ahí está lo peligroso. El llamado a las autoridades del gobierno. A las autoridades del gobierno, pues simplemente que demuestren esa capacidad que dicen tener, que demuestren esa apertura, que nos demuestren que también son gente competente y que tienen valores, sobre todo eso, porque podemos tener conocimientos vastos, podemos hacer excelentes proyectos, podemos tener una visión en la búsqueda de la calidad educativa, pero no tener esa sensibilidad, no tener esos valores de justicia y también de escuchar y de trabajar en equipo con lo que realmente como realmente debe de ser. Debemos de buscar esa empatía como ciudadanos, porque ellos son representantes de nosotros. Eso no lo deben de perder de vista. Son seres humanos igual que nosotros, que también tienen su trayectoria en la vida, tienen la trayectoria política en este momento y tienen la solución en sus manos si nos escucharan. Si escucharan y hicieran equipo, como dije hace un momento con nosotros, esta situación se evita y termina, pero a favor de todos. Muchísimas gracias, maestra. Nosotros continuamos transmitiendo todo lo que sucede con este movimiento magisterial aquí en Valladolid. Gracias, continuamos. Continuamos en los bajos del Palacio Municipal con el historiador Francisco, quien nos va a comentar sobre este movimiento magisterial de Valladolid. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Deseo mandarle un saludo a Cable Maya y felicitarlos por los programas tan exitosos que están haciendo, por difundir la verdad del movimiento. He seguido sus programas de televisión y me da mucho gusto que haya medios televisivos locales que apoyen el movimiento pues del magisterio, ¿no? Y que digan la verdad, sobre todo que expresen la verdad, y los felicito por eso, ¿verdad? Sobre ese movimiento que están haciendo aquí en Valladolid, coméntenos un poco. Bueno, este movimiento realmente me da mucho gusto que lo estén haciendo los maestros, que estén defendiendo sus derechos,
Me da gusto de que el valor civil que están mostrando todos ellos como trabajadores y como ciudadanos ante las injusticias que está haciendo la Secretaría de Educación, las aberraciones, debo decirla, la transgresión, la maldad, el abuso que están haciendo con ellos. Por eso quiero felicitarlos a todos los maestros de Valladolid por esa valerosa defensa que están haciendo de sus derechos y exhortar a la ciudadanía de Valladolid que como vallisoletanos, ¿verdad?, nos unamos para defender a mucha gente de Valladolid que está luchando por sus derechos. ¿Cuál sería por parte de usted el llamado hacia el gobierno del Estado y hacia el gobierno nacional? Bueno, a mí me gustaría que reconsideraran esto, ojalá y pudieran reconsiderarlo. Se requiere una reforma, pero una reforma educativa, una reforma que tuviera aunque sea el 55% de efectividad, pero esta no es reforma, esto nada más es una reforma laboral, no es una reforma educativa, no tiene un plan educativo. Yo pienso que para que fuera una reforma tendría que tener, mira esto, desayunos para los niños, de todos, niños de las escuelas que van sin desayunar, sin comer, sobre todo de las comisarías. Deberían revisar, aumentar el presupuesto para crear nuevas escuelas, para dar mantenimiento a las escuelas. Esa es una reforma educativa. Estimular a los maestros en su desarrollo, lejos de estarlos castigando, amenazándolos con acciones punitivas, ¿me entiendes? Esa es una reforma educativa, una reforma que los instruya, que les dé más, pero que también les pague, no nada más que los amenacen. Ahora, sí se puede porque los estados, todos los estados tienen un estatus, ¿me entiendes?, de autonomía, y mediante ese estatus de autonomía que tienen ellos, pueden ellos congelar esa disque reforma, que es una contrarreforma. A mí me dio mucha pena realmente el espectáculo que dieron las autoridades federales, los diputados y los senadores en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Yo lo seguí por el canal del Congreso, y si se les está demostrando la verdad, razonamientos, y siguen ellos con su necedad nada más levantando la mano, qué vergüenza y qué pena, porque ¿sabes qué? Están echándonos encima a la ciudadanía, están haciendo despertar a la ciudadanía, y ojalá lo pudieran reconsiderar, ojalá lo consideren, porque hay mucha gente a la que están dañando y afectando, familias que están dañando, ¿me entiendes? Entonces merecería por parte del señor gobernador, ojalá el señor gobernador, que sabemos que es una magnífica persona, pudiera ayudarlos, así como los diputados, que den la cara a los diputados federales, senadores. ¿Por qué no vienen y les explican aquí a esta gente y les dicen, señores, esta es la reforma educativa, aquí la tenemos, tiene esto, votamos por esto? Deberían hacerlo, es obligación que vengan y den una explicación. Eso está cundiendo más y pues ojalá y tuvieran esa conciencia, que muchas veces lo dudo, porque como lo que estoy viendo, hay mucha arbitrariedad y mucho abuso por parte del gobierno, que no debe ser. Somos ciudadanos, no somos vasallos, ¿no? Ni ellos son dictadores, son gobernantes. Por eso, pues, ojalá y reconsideraran, y por el bien de todos, por el bien del Estado, sobre todo de Yucatán. A mí me preocupa Yucatán más que muchos lugares, pero sobre todo por el bienestar del Estado y de la gente aquí. Ojalá y pudiera el señor gobernador reconsiderarlo y tomar cartas en el asunto, reunirse aquí con los líderes. El señor gobernador tiene la obligación de reunirse, es parte de su trabajo, no es una graciosa concesión, es parte de su obligación, que venga y que se reúne con ellos y que dé la cara. ¿Ya? Bien, pues ahí tiene este comentario del historiador Francisco, y nosotros continuamos en el centro histórico, en los bajos del Palacio Municipal, transmitiendo todo este movimiento magisterial de Valladolid, todo lo que acontece al pie de lo que los maestros manifiestan al gobierno municipal, al gobierno del Estado, al gobierno de la nación, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Le recordamos, este es un programa especial de Telemágico 30 que les hace llegar a través de La Voz de la Razón, a través de los canales de Telemágico 30, a través de la emisora, que nos permite llegar hasta las casas de ustedes,
Les estamos transmitiendo todo lo que sucede, les recuerdo, con los maestros, con este movimiento magisterial sobre la reforma educativa de los cuales ellos no están de acuerdo, ellos están inconformes de cómo se está aplicando, de los puntos, de los lineamientos que está manejando el gobierno nacional. Y como nos informaban, tendrán un movimiento masivo en la ciudad de Mérida, en la capital del estado, en próximos días, y nosotros se los estaremos llevando, como siempre, puntuales. Les recuerdo, este es un programa especial y yo soy Ángel Mendicuti. Pase usted muy buena noche.